Hola a todos. Bienvenidos a la siguiente parte de nuestra audionovela Me convertí en la sirvienta del príncipe olvidado. Escrita por Lara Kimblath. Hoy les traigo los episodios del 66 al 70. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su incondicional apoyo. Recuerden que sus comentarios, me gusta y suscripciones hacen una gran diferencia para mí y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Así que no duden en compartir sus pensamientos mientras disfrutan de la historia. No quiero apresurarme a sacar conclusiones, interrumpió el duque. Pero tus acciones en la cueva son algo que no puede ser ignorado. He estado investigando sobre ese pueblo desde ese momento hasta ahora. Pero no es fácil poder ser capaz de descubrir algo, puesto que ese lugar está completamente extinto. Pero, si hay una conexión de ti con las mujeres de Babde, deberíamos averiguarlo. Eso podría cambiar un poco las cosas para todos. La intensidad de sus miradas se entrelazó, y Elena sintió que, si lograba averiguar más sobre su pueblo de origen, tal vez sería capaz de controlar aquel poder que se le había sido confiado. ¿Qué debemos hacer? ¿Entonces?, preguntó Elena, sintiendo que el destino la llamaba. Debemos investigar más sobre tu origen y sobre la historia de las mujeres de Babde. Hay secretos en este reino que aún no hemos descubierto. Elena asintió, comprendiendo la seriedad de sus palabras. Aunque intentaba mantener la calma, la sensación de incertidumbre la envolvía. Ahora quedaba la tarea de descubrir más sobre su pueblo, sobre el poder que se albergaba en su interior. Pero, hasta que no lograra controlarlo por completo, no deseaba preocupar a Noah con esa verdad que, por el momento, solo complicaría más su situación. Él ya tenía demasiado de qué preocuparse. Averiguaré qué es todo esto primero. Intentaré mantenerme tranquila. No quiero que los que amo se preocupen por algo que aún no estoy completamente segura. Pensó Elena mientras observaba al duque levantarse de su silla, preparándose para marcharse. Su excelencia, por favor, ¿podría mantener esto en secreto hasta que sepamos con certeza si realmente provengo de ese lugar? No quiero preocupar a Su Alteza si aún no estamos seguros de nuestras sospechas, dijo Elena, mirándolo con seriedad. No te preocupes, pequeña. Guardaré el secreto, respondió el duque con un tono paternal. Pero añadió con firmeza. Sin embargo, debes mantener la calma. Sospecho que lo sucedido en este lugar, así como tu enfermedad reciente, tienen mucho que ver con tu origen. Elena estaba segura de que el caos vivido en su habitación tenía que ver con el inmenso poder que se ocultaba en su interior. Aquellas mujeres, aquellas voces que había escuchado en sus sueños, habían sido claras. Le habían otorgado un poder extraordinario. No podía ser posible que, al recibirlo, nada hubiera cambiado a su alrededor. Sin duda, lo que había sucedido en su habitación estaba vinculado a ese poder que las voces le habían concedido. Aunque deseaba saber más sobre su lugar de origen, Elena sabía que lo que había experimentado en esos sueños era real. Sin embargo, necesitaba confirmar ciertos hechos antes de estar completamente segura. Solo entonces podría prepararse para no volver a lastimar a nadie si sus dones se descontrolaban otra vez. El duque se marchó de la habitación, dejando a Elena completamente sola. Ella se levantó de la cama y comenzó a caminar por el lugar, inspeccionando el caos que la rodeaba. Todo esto realmente fue provocado por mí, se preguntaba mientras sus ojos recorrían cada rincón desordenado.
¡Auch! Se quejó al sentir un pequeño trozo de madera rasguñarle el pie. Aunque le dolió, no se detuvo y siguió caminando hasta llegar a la ventana. Observó el exterior, notando cómo la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas desgarradas. Se ve hermoso. Supongo que lo que quieren es que él pague por todo el daño que ha causado, dijo Elena en voz alta, mientras observaba la oscuridad de la noche. Elena dio un profundo suspiro y luego esbozó una sonrisa melancólica. Tranquilas. No dejaré que se salga con la suya por todo el daño que causó, pensó, llevando su mano al pecho, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Pero, al mismo tiempo, le brindaba una inesperada calma. Parecía percibir como si todas esas almas le agradecieran la firme voluntad que estaba mostrando. Los recuerdos de sus sueños volvían a la mente de Elena una y otra vez. El emperador arrasando aquel pueblo. Las familias devoradas por las llamas. El aire saturado de sangre y el dolor que lo cubría todo. Él no se detuvo ahí. Incluso después de ser castigado, no asumió la responsabilidad por lo que había hecho. En cambio, transfirió su maldición a Noah. Él no puede ser perdonado, pensó Elena, sintiendo una furia silenciosa crecer en su pecho. De repente, un suave sonido interrumpió sus pensamientos. Toc toc. Un golpe en la puerta resonó en la habitación antes de que una voz temblorosa se escuchara del otro lado. Señorita, su madre me ha enviado con algo ligero para que coma. ¿Puedo pasar?, preguntó la sirvienta, con una vacilación evidente en su tono. La voz de la sirvienta apenas disimulaba el miedo. Elena suspiró antes de responder, haciendo un esfuerzo por mantener la calma en su voz. Adelante, dijo, intentando que sonara más suave de lo que realmente se sentía. La puerta se abrió lentamente, revelando a la joven sirvienta que entraba con pasos tímidos, sus ojos recorriendo la habitación con inquietud. El caos que la rodeaba parecía hacerle dudar con cada paso, como si temiera moverse entre los escombros. Elena notó su nerviosismo, pero no dijo nada. Déjalo allí. Comeré de inmediato. Y, por favor, envía a alguien para que ordene todo esto. También traslada mis cosas a otra habitación. No puedo seguir quedándome aquí, dijo Elena, ajustándose el camisón mientras se sentaba a comer. Con calma, llevó una cucharada de sopa a la boca, intentando relajarse a pesar del caos que la rodeaba. Sí, señorita. Enviaré a personas para que ordenen esto de inmediato y avisaré al mayordomo sobre el cambio de habitación, respondió la sirvienta con rapidez, casi tropezando en su apuro por salir. Su voz temblaba ligeramente mientras se alejaba. La habitación quedó en silencio después de que la joven se marchara. Elena observó el caos a su alrededor. Cortinas rasgadas, muebles volcados, pedazos de objetos desperdigados por el suelo. Todo se sentía frío, sombrío, como si el lugar mismo hubiera absorbido la tormenta interna que había estallado en ella. Supongo que los sirvientes han estado asustados por lo que ocurrió aquí después de que caí enferma, pensó, comprendiendo la aprensión en los ojos de la sirvienta al entrar en un lugar tan desastroso. Pasaron solo unos minutos antes de que Elena terminara de comer. Las sirvientas entraron diligentemente a recoger su ropa y trasladaron todas sus pertenencias a otra habitación. El nuevo cuarto de Elena resultaba más modesto que el anterior, pero esa simplicidad le brindaba una sensación de mayor comodidad. Esto es mucho mejor,
Me gusta más que aquella otra habitación tan ostentosa. Pensó mientras observaba a las sirvientas moverse con rapidez, entrando y saliendo mientras organizaban todo. Elena, ¿todavía te estás acomodando?, preguntó la condesa al entrar en la habitación. Su voz suave reflejaba un sincero interés por el bienestar de su hija adoptiva. Sí, su señoría. La otra habitación no estaba en condiciones para que me quedara allí. Prefiero que las sirvientas puedan reparar y ordenar el lugar con tranquilidad. Sí me quedó. Creo que se sentirían incómodas mientras intentan trabajar, respondió Elena, ofreciendo una sonrisa discreta, a lo que la condesa correspondió con una cálida expresión de ternura. Tienes razón. Es mucho mejor que te cambies de habitación mientras se realizan las reparaciones. Así estarás más cómoda. Y los trabajadores podrán hacer su labor sin problemas, dijo la condesa, asintiendo en aprobación. Luego, su tono cambió ligeramente, volviéndose más suave. Cambiando de tema. Creo que es mejor que vayas a descansar. Ya es tarde. Pediré que te preparen un baño con aceites relajantes para que puedas dormir tranquila esta noche. Las sirvientas se movían rápidamente de un lado a otro, algunas aún acomodando las pertenencias de Elena, mientras otras preparaban el baño con esmero. Parecen todas muy diligentes hoy, pensó Elena, observando cómo corrían para dejar todo listo lo antes posible. Bueno, Elena, me marcho ahora. Noah me ha pedido que te avise que vendrá en unos minutos a verte. Parecía realmente ansioso cuando lo vi, así que lo dejaré que esté contigo esta noche un momento, dijo la condesa, haciendo una pequeña pausa antes de agregar, con una leve sonrisa: y no hagan nada que pueda poner en peligro tu dignidad después. De acuerdo, mi niña. La advertencia era clara, aunque la condesa lo expresó con cariño. A pesar de permitir la visita nocturna de Noah, quería dejar en claro que ciertos comportamientos estaban fuera de lugar. Está bien, su señoría. Muchas gracias. Le aseguro que sabré comportarme, respondió Elena con una leve sonrisa, mientras la condesa se marchaba. Pasaron solo unos minutos antes de que Noah llegara y tocara suavemente la puerta de la habitación de Elena. Ella lo invitó a entrar, notando de inmediato que su herida ya había sido tratada. La pequeña marca en su mejilla casi había desaparecido. Su Alteza. ¡Qué bien! Se ve mucho mejor así, dijo Elena, observando al príncipe mientras lo invitaba a sentirse cómodo en la habitación. Sí. Creo que estoy un poco mejor, respondió Noah, aunque su mirada reflejaba cierto cansancio. Sin embargo, por alguna razón me siento muy fatigado. Es extraño. En estos 4 días no me había sentido tan exhausto como ahora. Ella se recostó en la cama, dándole espacio, y lo invitó a hacer lo mismo a su lado. El gesto fue sutil, pero cargado de confianza y cercanía. Noah, un poco sorprendido por la tranquilidad que Elena transmitía, se acercó y se dejó caer junto a ella, sintiendo como su agotamiento se desvanecía ligeramente al estar en su compañía. Elena, te sientes mejor, ¿verdad? Me lo dirás si te sientes mal, ¿cierto?, preguntó Noah con preocupación, su voz revelando el temor que aún lo consumía. Aún tenía muy presentes las imágenes de aquel fatídico día en el banquete. Recordaba haber encontrado a Elena completamente sonrojada por la fiebre,
acorralada por el príncipe Kelim. No había podido hacer nada para ayudarla. Y esa impotencia lo había llenado de terror. El pensamiento de no poder protegerla le resultaba insoportable. Especialmente al verla sufrir de esa manera. Estoy bien. Su Alteza. No tiene de qué preocuparse. En realidad, creo que me siento mejor que nunca, declaró Elena con suavidad, tratando de calmar la preocupación en los ojos de Noah. Noah no respondió, pero sus ojos se quedaron fijos en ella. Observó su rubor natural, el brillo en sus ojos. Algo en su mirada le confirmaba que lo que decía era verdad. No podría soportar perderte, pensó Noah, mientras, sin darse cuenta, extendía la mano para acariciar delicadamente el rostro de Elena, sus dedos rozando con suavidad su piel. Su Alteza, ¿me permitiría?, preguntó Elena con suavidad, mientras alzaba su mano, acercándola con cuidado al rostro de Noah. Con un gesto tierno, retiró el mechón de cabello oscuro que cubría uno de sus ojos, revelando completamente su mirada profunda. A pesar de que la maldición ya no pesaba sobre él, el ojo de Noah seguía tan negro como cuando era un pequeño bebé. Aún no puedo olvidar eso, pensó Elena, recordando al pequeño Noah, siendo rechazado por el emperador al nacer con aquel ojo oscuro y una prominente joroba. Ese recuerdo seguía doliendo. Un símbolo de la crueldad que Noah había soportado desde su nacimiento. Cuando Elena alzó la mano para apartar el mechón de cabello que cubría el ojo de Noah, él la detuvo, sosteniendo suavemente su mano antes de que lo descubriera por completo. ¿Su Alteza?, preguntó Elena, mientras lo observaba recostado a su lado en la cama. Yo aún. Noah intentaba encontrar las palabras. Pero antes de que pudiera continuar, Elena se acercó más y, con un movimiento inesperado, pero suave, le dio un tierno beso en los labios. El ambiente a su alrededor pareció volverse más cálido de inmediato. Noah, completamente sorprendido por el gesto repentino de Elena, no pudo evitar quedarse en silencio, su mente desorientada, pero su corazón latiendo con fuerza. Por favor, Su Alteza, déjeme verlo, pidió Elena en un susurro, mientras sostenía con cariño la mano de Noah, la misma que había detenido el gesto antes. Noah, con una mezcla de vacilación y confianza en la mirada de Elena, apartó su mano. Ella observó con detenimiento su ojo negro, aquel símbolo de la maldición que tanto lo había atormentado. Esto también es parte de la maldición, pensó Elena, recordando las palabras de la bruja, que su alma se enrede en las sombras. Cuando la bruja le dijo aquello al emperador, lo primero que le vino a la mente fue este ojo. El oscuro abismo en su mirada parecía absorber toda la luz a su alrededor. Te amo, susurró Elena mientras se acurrucaba contra el pecho de Noah, buscando el calor y la seguridad de sus brazos. Noah sintió como el rubor subía a sus mejillas al escuchar esas palabras, tan simples y poderosas a la vez. Sin decir nada al principio, sonrió con ternura y la envolvió en un abrazo suave, como si temiera romper la delicadeza de aquel momento. Yo más, murmuró Noah, acercándose al cabello de Elena y aspirando su fragancia, mientras ella se acomodaba aún más entre sus brazos. Su presencia le traía una paz que pocas veces había conocido. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de significados que no necesitaban palabras. Después de unos minutos de conversación suave,
El cansancio venció a ambos. Sin darse cuenta, se quedaron profundamente dormidos, entrelazados en la calma que solo la compañía del otro podía ofrecerles. La condesa, al visitar a Elena y ver lo sucedido, eligió no intervenir. Sabía que Elena estaba a salvo en los brazos de Noah. En lugar de interrumpir, se retiró a su estudio y continuó trabajando en silencio, consciente de que su hija estaba donde debía estar. Su señoría, aquí está el informe que me pidió, anunció el asistente, mientras le entregaba algunos documentos a la condesa, que se encontraba sentada en su escritorio, sumida en pensamientos. La condesa observaba el informe con atención, su rostro transformándose a medida que leía. A cada línea, la sorpresa y el disgusto se apoderaban de ella. Llevó una mano a su frente en un gesto de incredulidad, tratando de asimilar la gravedad de la situación. ¿Su señoría?, preguntó Samir, notando la inquietud que emanaba de ella. ¿Cómo es posible esto? Samir, ¿has visto este informe? Ya es la tercera joven noble que desaparece desde el banquete. Y ahora esto. La condesa dejó el papel sobre su escritorio, respirando hondo para calmarse. Las familias de las desaparecidas han comenzado a recibir cajas con mechones de cabello ensangrentado. Esto es demasiado. Se apoyó en el respaldo de su asiento, la frustración y preocupación reflejada claramente en sus ojos. Las desapariciones eran inquietantes por sí mismas, pero las cajas, con esos rastros de sangre, añadían un nivel de crueldad que la dejaba sin palabras. Samir bajó la mirada, sintiendo el peso de la situación. Con un gesto cuidadoso, se acercó a ella y le ofreció una pequeña taza de té caliente, con la esperanza de que algo de calidez pudiera aliviar la tensión que veía en su semblante. Tómese un momento, su señoría, sugirió Samir, asegurándose de que la taza estuviera al alcance para que la condesa pudiera tomarla sin esfuerzo. Ella agradeció el gesto con un leve asentimiento, llevando la taza a sus labios, dejando que el vapor caliente le envolviera el rostro. Sin embargo, el sabor del té no lograba calmar la tormenta que se desataba en su mente. El informe en sus manos parecía quemarle, y la preocupación por lo que eso significaba no la dejaba en paz. Su señoría, siento que esto es demasiado extraño. Todas estas desapariciones comenzaron después del banquete. La gente podría empezar a sospechar de Su Alteza, el príncipe Noah. Samir hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cautela. Debemos investigar esto a fondo para descubrir qué está ocurriendo. Las familias nobles están aterradas, especialmente después de que esas cajas aparecieron en las puertas de sus mansiones. El cabello de sus hijas, manchado con sangre. La condesa cerró los ojos, luchando por contener la creciente preocupación. La conexión con el banquete y la reputación ya frágil de Noah la atormentaban. Debemos investigar esto a fondo. No podemos permitir que estos rumores se extiendan sin control, continuó Samir, su voz tranquila pero firme. Si estas desapariciones siguen, y esas cajas siguen apareciendo, será difícil mantener la paz en el imperio. El asistente se inclinó en señal de respeto antes de marcharse, dejando a la condesa sola en su estudio, rodeada de documentos que parecían cada vez más pesados. El silencio del lugar contrastaba con la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en su mente. Dio un profundo suspiro, dejando escapar parte de la tensión acumulada. Lentamente,
Su mirada se desvió hacia un pequeño retrato que reposaba sobre su escritorio. Lo tomó con delicadeza, como si sostuviera algo frágil. En el retrato, la imagen de su difunto esposo, el conde, la observaba con esa mirada tranquila que tanto había amado. Su cabello, del mismo color que el de Elena, la envolvía en recuerdos. Querido, he encontrado a una niña que me recuerda mucho a ti, pensó mientras sus dedos acariciaban el marco. Esa esencia que la rodea es como la tuya. Siempre quisimos tener una hija. Y aunque es tarde, creo que al fin he encontrado a una joven digna de ser nuestra hija. Las emociones que había mantenido ocultas durante tanto tiempo afloraron en su corazón. Por favor, cariño, ayúdame. Dame la fuerza para poder protegerla a ella y a quienes ama. Imploró en silencio, sintiendo la calidez de los recuerdos y el peso de su responsabilidad. Con una sonrisa suave, pero cargada de melancolía, la condesa acercó el retrato a sus labios y le dio un tierno beso, como si en ese pequeño gesto pudiera sentir la presencia de su esposo, quien hacía tanto tiempo había partido. Aún con la imagen de él en sus manos, la condesa sintió una renovada determinación. No permitiría que nada ni nadie dañara a Elena. No después de todo lo que había ocurrido. Al haberla visto tan enferma luego de regresar del palacio. A la mañana siguiente, Elena se despertó lentamente. Los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas de su nueva habitación. Parpadeó un par de veces, acostumbrándose a la luz suave que iluminaba el espacio. Se giró en la cama, esperando ver a Noah todavía a su lado. Pero se encontró sola. Un pequeño suspiro escapó de sus labios. Debe haberse ido temprano, pensó, intentando ahogar la ligera decepción que sintió al no encontrarlo allí. Al poco tiempo, un suave toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Señorita Elena, la condesa, la invita a tomar el desayuno en el comedor, anunció una sirvienta con voz amable. Elena asintió, agradeciendo el aviso, y se preparó para salir de la habitación. Al llegar al comedor, encontró a la condesa ya sentada en la mesa, junto al duque, quien la saludó con una cálida sonrisa al verla entrar. Buenos días, querida. La saludó la condesa con una sonrisa cálida. Siéntate. Por favor. Noah salió temprano, pero quería que descansaras un poco más. Elena se sentó, agradecida por la hospitalidad. Las criadas se movían con destreza, sirviendo una variedad de panes, frutas y té. El ambiente era tranquilo, pero Elena no pudo evitar notar una ligera tensión en el aire. La condesa intercambió una mirada con el duque antes de dirigirse a Elena. Elena, hay algo importante de lo que necesitamos hablar contigo, comenzó la condesa. Su voz más firme pero suave. Desde el banquete en el palacio, han ocurrido ciertos eventos en el imperio que no podemos ignorar. Elena alzó la mirada, intrigada por el cambio en la conversación. La condesa tomó un sorbo de té antes de continuar. Varias jóvenes nobles han desaparecido. Hasta ahora, han sido 3, dijo, su tono reflejando la preocupación que sentía. Las desapariciones comenzaron justo después del banquete. Y lo que ha ocurrido después ha dejado a las familias nobles aterrorizadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido?, preguntó Elena. Su voz,
Apenas un susurro mientras un escalofrío recorría su espalda. Fue el duque quien respondió, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si el peso de lo que iba a decir fuera demasiado grande para sostenerlo. Cada vez que una joven desaparece, al poco tiempo aparece una caja en la puerta de la mansión de su familia. Dentro de esas cajas, encuentran mechones de cabello, el cabello de las jóvenes desaparecidas, cubierto de sangre y con pequeños trozos de piel aún pegados a ellos, explicó, con una gravedad que heló la atmósfera del comedor. Elena contuvo la respiración por un instante, sorprendida y horrorizada por lo que escuchaba. La imagen de aquellas cajas, tan macabra, hizo que su corazón se contrajera. No podemos ignorar que todo esto comenzó tras el banquete, continuó la condesa. Y aunque no queremos alarmarte, necesitamos que entiendas la gravedad de la situación. Los rumores han empezado a correr, y hay quienes temen que pueda haber una conexión con lo que ocurrió esa noche en el palacio. ¿Y creen que pueda estar relacionado con Noah?, preguntó Elena, casi sin querer decir las palabras en voz alta, temiendo la respuesta. No estamos seguros de nada aún. Pero algunos podrían pensar eso si no encontramos una explicación rápida, admitió el duque, sus ojos reflejando la seriedad de la situación. Es por eso que estamos haciendo todo lo posible para investigar y detener lo que está ocurriendo. Pero, Elena, necesitamos tu ayuda. Si hay algo que recuerdes del banquete, algo que pareciera fuera de lugar, cualquier detalle podría ser crucial para entender qué está sucediendo. Elena se quedó en silencio, su mente retrocediendo al día del banquete, intentando encontrar alguna pista que pudiera ayudar. Las palabras del duque y la condesa la hicieron sentirse más conectada a ellos, como si estuvieran pidiendo su colaboración no solo por el bien de Noah, sino para proteger a todos. No sé si recuerde algo que pueda ser útil, pero pensaré en ello. Esto es horrible, y haré lo que pueda para ayudar, dijo finalmente, su voz temblando un poco, pero cargada de determinación. El duque y la condesa intercambiaron una mirada antes de que la condesa sacara de un sobre 2 hojas, colocándolas cuidadosamente sobre la mesa frente a Elena. En ellas había información escrita, junto con pequeños retratos de las jóvenes desaparecidas. Elena tomó las hojas y comenzó a examinarlas, sus ojos recorriendo las imágenes con detenimiento. Estas son las víctimas de las desapariciones, dijo la condesa, su tono grave. Queríamos que las vieras porque asistieron al banquete, y pensamos que tal vez las recuerdes. Elena miró la primera hoja. Mostraba el retrato de una joven de cabello castaño rizado, con ojos verdes y una expresión serena. Su nombre, escrito elegantemente, era Geline, hija del conde Raver. Geline. Sí, la recuerdo, murmuró Elena, sus dedos rozando la hoja. Estaba con su padre, el conde Raver. Recuerdo que él tuvo una pequeña conversación con Noah esa noche. Es cierto, confirmó el duque. Geline era la hija de una figura noble muy respetada. Desapareció tras salir de su mansión en la mañana. Se dirigía a una fiesta de té con amigas, pero nunca llegó a su destino. Fue la primera en desaparecer. Elena asintió, su mente regresando al banquete, recordando a la joven Geline, con su presencia tranquila y la forma en que se relacionaba con su padre. La condesa extendió la siguiente hoja,
que mostraba a una joven de cabello rojo brillante y ojos azules. Firina, hija de un vizconde, de 19 años. Elena reconoció a la joven de inmediato, no solo por su apariencia llamativa, sino porque recordaba haberla visto en más de una ocasión durante la noche del banquete. Firina. Sí, la recuerdo también. Siempre estaba rodeada de nobles de alto estatus. Y recuerdo que trató de acercarse a los príncipes Kusel y Kelim esa noche. Pero ellos la evitaron, dijo Elena, evocando la imagen de la joven mientras intentaba captar la atención de los príncipes. Eso concuerda con lo que sabemos, respondió el duque, su rostro tenso. Firina fue vista por última vez saliendo de una casa de subastas. Después, subió a un carruaje y no se volvió a saber de ella. Fue la segunda en desaparecer. Elena bajó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. Firina tenía un carácter extrovertido, y aunque algunos la consideraban demasiado insistente, nadie merecía un destino como ese. La condesa giró la tercera hoja, mostrando a la última víctima, Katira. Una joven de 17 años con cabello castaño rojizo y ojos morados. Su expresión en el retrato era alegre, casi juguetona. Katira, susurró Elena, recordando a la joven de sonrisa fácil. Ella no vestía como las otras. Su ropa era más modesta. Me parece que la vi cerca de las mesas, pero no interactuó con muchos. Es correcto. Katira era hija de un varón, cuya familia perdió toda su fortuna. Aunque aún conservaban el título, vivían con lo justo, explicó la condesa. Desapareció al dirigirse a la biblioteca. No tenía escoltas, así que no hay testigos de lo que ocurrió en su último trayecto. Fue la tercera en desaparecer. Elena tragó saliva, sintiendo la gravedad de la situación. 3 jóvenes nobles, cada una con una historia diferente, pero con un destino similar. Geline, la primera, vista por última vez camino a una fiesta de té. Firina, la segunda, desaparecida tras visitar una casa de subastas. Y Katira, la tercera, perdida sin dejar rastro mientras iba a la biblioteca. Nadie ha visto ni escuchado nada en cada una de estas desapariciones, dijo el duque, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. ¿Y los mensajes que llegan con las cajas? El cabello ensangrentado. Es una advertencia clara de que alguien está disfrutando al seguir esta clase de juego macabro con las familias de las víctimas. Elena no pudo evitar sentirse inquieta. Las desapariciones. Las cajas macabras. Los rumores que corrían entre las familias nobles. Todo apuntaba a algo más grande y siniestro. La condesa, con la preocupación claramente dibujada en su rostro, se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija en Elena. Debemos encontrar quién está detrás de esto antes de que más jóvenes desaparezcan, dijo. Pero había algo más en su tono. Una urgencia que no había mostrado antes. Su mirada, profunda y cargada de preocupación, se mantuvo en Elena por un momento más. No solo me preocupa lo que está ocurriendo en el imperio. Lo que más me preocupa es tu seguridad. Elena. Elena parpadeó, sorprendida por la intensidad en las palabras de la condesa. ¿Mi seguridad?, preguntó, tratando de comprender. La condesa esbozó una leve sonrisa.
Pero sus ojos no perdieron ese brillo de inquietud. Sí, querida. Todas las víctimas hasta ahora han sido jóvenes nobles. Y todas tenían entre 15 y 20 años. Tú también estás en esa misma edad. Y en tiempos como estos, no puedo evitar sentirme un poco ansiosa, dijo, con una suavidad que casi disimulaba la ansiedad en su voz. Es natural preocuparse, ¿no crees? El silencio que siguió fue pesado, lleno de una verdad que Elena no había considerado hasta ese momento. Había estado tan concentrada en las desapariciones y el misterio detrás de ellas que no había pensado en el peligro real que esto representaba para ella misma. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que la preocupación de la condesa no era solo por las jóvenes desaparecidas, sino también por ella. Noah y el duque también están al tanto de esto. Y hemos incrementado la seguridad en la mansión. Pero aún así, la condesa hizo una pausa breve, como si considerara sus palabras antes de continuar. Quiero que estés atenta. Eso es todo. Sé lo difícil que puede ser. Pero te agradecería si eres un poco más cautelosa desde ahora. Elena asintió lentamente, consciente de que lo que estaba ocurriendo era mucho más peligroso de lo que imaginaba al principio. No podía quitarse de la cabeza la imagen de esas cajas. Y sabía que tendría que hacer todo lo posible para ayudar a detener este horror antes de que fuera demasiado tarde. Por un momento, sintió el peso de la responsabilidad y el miedo que cargaban aquellos que la rodeaban. Y se prometió a sí misma que encontraría una manera de ayudar a poner fin a esa pesadilla. Entiendo, Su Señoría. Gracias por su preocupación, dijo Elena, con una voz más firme de lo que esperaba. Haré todo lo que esté en mi mano para poder ayudar. Y también seré cuidadosa. No dejaré que me suceda nada. Ni a mí ni a las personas que me importan. La condesa la observó por un momento. Y luego asintió con una leve sonrisa, aunque sus ojos aún reflejaban la preocupación. Gracias, Elena. Saber que estás dispuesta a luchar y a protegerte me da algo de consuelo. Pero no puedo evitar pensar que necesito cuidarte más desde ahora. Elena notó el temblor en la voz de la condesa, una vulnerabilidad que no solía mostrar. Su expresión era suave, pero había una sombra de miedo en sus ojos, una emoción que no lograba ocultar por completo. Elena apretó los labios por un momento, comprendiendo la profundidad de su preocupación. No quiero ser una carga para ella, pensó, sintiendo el peso de la responsabilidad. Después de terminar la conversación, Elena sintió que necesitaba distraerse, procesar todo lo que había escuchado y encontrar alguna forma de ayudar. Se giró hacia la condesa, quien parecía haber notado su inquietud. Su Señoría, si me lo permite, me gustaría usar la biblioteca de la mansión. Hay algo que quiero investigar, pidió Elena, manteniendo una voz tranquila, aunque en su interior había una mezcla de curiosidad y ansiedad. La condesa le sonrió de manera comprensiva, asintiendo. Por supuesto. Querida, estás en tu hogar. Puedes ir cuando lo desees, respondió suavemente. Pero su mirada aún seguía atenta a Elena, como si quisiera asegurarse de que estuviera realmente bien. Elena hizo una pequeña reverencia en agradecimiento y salió del salón, dirigiéndose a la biblioteca de la mansión. Al entrar, el olor a libros antiguos y el silencio del lugar le brindaron una extraña calma. El sol se filtraba a través de las ventanas,
iluminando el polvo en el aire mientras caminaba entre los estantes, buscando cualquier indicio sobre su pueblo de origen. Finalmente, encontró un libro que parecía contener información sobre regiones y pueblos olvidados del imperio. Sus dedos recorrieron el lomo del libro antes de tomarlo y sentarse en una pequeña mesa. Abrió el volumen con cuidado, notando lo frágiles que eran las páginas. La ansiedad creció en su pecho mientras buscaba la sección que mencionara Babde. Sus ojos se posaron en un párrafo breve, casi escondido entre descripciones de otros pueblos. Babde, un pequeño pueblo en medio de un denso bosque, con una población de entre 200 y 300 personas. Era conocido por la calma y el silencio de sus bosques, y por las mujeres que nacían con ciertos dones peculiares. Algunas de ellas eran conocidas como brujas en el imperio, debido a los poderes extraños que desarrollaban. No todas las mujeres de Babde poseían esos dones, pero las que lo hacían eran temidas y respetadas por su capacidad para controlar la naturaleza y otros aspectos misteriosos del mundo. Vivían en paz, apartadas del resto del imperio. Elena frunció el ceño mientras leía, sintiendo una mezcla de desconcierto y frustración. «Eso es todo», pensó, pasando las páginas con más rapidez, buscando algo más que pudiera darle pistas sobre su pasado. Sin embargo, las siguientes líneas solo hablaban de trivialidades sobre el estilo de vida del pueblo, como amaban la naturaleza, sus celebraciones sencillas y su respeto por el equilibrio natural. Nada más que pudiera ayudarla a entender lo que realmente había ocurrido o quiénes eran las mujeres que compartían esos dones. Elena suspiró, cerrando el libro con cuidado, su mente aún girando en torno a las escasas pistas que había encontrado. Brujas. Siempre las llamaron así. Pero no parece haber más información sobre ellas, pensó, sintiendo que el misterio sobre su propio origen seguía sin resolverse. En ese momento, escuchó unos pasos acercándose. Al levantar la vista, vio al duque entrando en la biblioteca. Su porte siempre imponente, pero ahora con una expresión más relajada. La observaba con curiosidad. «Elena, ¿qué estás leyendo?», preguntó el duque, con un tono de interés mientras se acercaba. Elena sonrió levemente y levantó el libro. «Estoy intentando encontrar más información sobre mi pueblo, Babde, pero apenas se dice algo. Solo mencionan que era un lugar pequeño y que algunas mujeres nacían con poderes. Las llamaban brujas», explicó, cerrando el libro mientras lo colocaba sobre la mesa. El duque asintió, pero en lugar de continuar la conversación sobre el libro, sacó un documento que llevaba en la mano. No era extenso, pero su apariencia indicaba que tenía cierta importancia. «Tal vez esto te interese más», dijo, extendiendo el documento hacia ella. «Lo encontré hace poco, y creo que puede tener alguna relación con lo que estás buscando». Elena sintió una chispa de emoción recorrerla al recibir el documento. El duque lo dejó en sus manos, y ella notó la seriedad en su mirada. «Gracias, Su Alteza», respondió Elena, sintiendo que ese pequeño gesto podía ser el comienzo de respuestas que tanto deseaba. Sin más, el duque se despidió con un ligero movimiento de cabeza y salió de la biblioteca, dejándola sola con sus pensamientos y el documento en las manos. La puerta se cerró tras él con un suave clic, y el silencio del lugar envolvió a Elena, dándole la sensación de que el mundo exterior había desaparecido por un momento. Al verlo marcharse,
Una oleada de curiosidad la invadió. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie observándola. Con manos temblorosas, abrió el documento, su corazón latiendo con fuerza. En la primera hoja, una palabra resaltó en letras grandes: Investigación de Babde. Subtitulada La ciudad de las brujas. El aliento se le cortó al leer esas palabras. Se levantó de su asiento, el documento firmemente aferrado en sus manos. La emoción y la urgencia la llevaron a actuar rápidamente. Miró a su alrededor una vez más, asegurándose de que la biblioteca estaba vacía. Y luego se dirigió rápidamente hacia su habitación, ansiosa por leer el contenido sin que nadie la interrumpiera. Al llegar a su habitación, cerró la puerta tras de sí rápidamente, sintiéndose aliviada por la privacidad. Se sentó en la cama y desplegó el documento, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Lo que había encontrado podría ofrecerle respuestas sobre su pasado y su conexión con Babde, un lugar que parecía estar envuelto en un velo de misterio. Informe sobre el pueblo de Babde. Introducción. Babde fue un pueblo pacífico de 200 a 300 personas, oculto en un bosque y conectado profundamente con la naturaleza. Algunas mujeres, bendecidas por la diosa Ilora, poseían dones especiales que las convirtieron en blanco de persecución por parte del imperio, que las consideraban brujas. Conexión con Ilora. Las mujeres de Babde eran bendecidas por la diosa Ilora, quien les otorgaba poderes como la comunicación con animales, el control de elementos y la capacidad de sanar. Su habilidad más sagrada era la de transferir el dolor de seres amados a sus propios cuerpos. Un acto de sacrificio y amor. Las maldiciones, sin embargo, estaban prohibidas por la diosa. Lanzar una maldición condenaba su alma y causaba su muerte. El conflicto con el imperio. El emperador, temeroso del poder de las mujeres de Babde, las declaró herejes bajo la influencia de la Iglesia. Esto condujo a la destrucción total del pueblo y a la muerte de casi todos sus habitantes. Informe adicional: la pareja que escapó. Se reporta que, días antes de la purga, una mujer de cabello morado y ojos rosados escapó con su esposo. Ella ayudó a un pueblo fronterizo con medicinas. Pero tras la muerte de su esposo, envejeció rápidamente y fue llamada bruja. Poco después de su muerte, una niña con cabello morado y ojos azules apareció en la puerta de un orfanato en el mismo pueblo. Conclusión. La destrucción de Babde dejó un legado de misterio. Aunque su gente fue casi aniquilada, los rumores sobre una sobreviviente y una niña en la frontera alimentan la esperanza de que el linaje de Babde no ha desaparecido por completo. La información aquí adquiera solo es de conocimiento del duque Urelbad. Elena sintió una punzada de tristeza al leer la conclusión del informe. Sabía que su pueblo había sido destruido. Lo había visto en sus sueños, en aquellas terribles visiones de fuego, muerte y gritos. Sin embargo, leerlo en un documento oficial lo hacía más real, más palpable. El dolor y la desesperación de la gente de Babde, al saber que serían aniquilados por el imperio, debía haber sido aterrador. Cerró los ojos por un momento, intentando calmar la oleada de emociones que la invadían. El eco de la masacre resonaba en su mente. Pero algo más llamó su atención. Algo que hizo que su corazón diera un vuelco. La mención de la mujer que escapó. La mujer que dejó una niña en la puerta de un orfanato. Esa niña. Los pensamientos de Elena se entrelazaban rápidamente, atando los cabos.
Se levantó de golpe, como si la verdad la hubiera golpeado con fuerza. Esa niña era ella. Y la mujer que envejeció rápidamente. Llamada bruja por la gente del pueblo. No era otra que su madre. El aire se sintió pesado de arrepentimiento. Y su pecho se apretó con una mezcla de dolor y revelación. Mi madre Cien, pensó Elena, sintiendo una conexión que siempre había estado allí, pero que nunca había comprendido del todo. Esa mujer que la gente del pueblo llamaba bruja, la que había envejecido rápidamente, no era otra que su madre, la dueña de la cabaña. La verdad se abría paso en su mente, trayendo consigo una ola de tristeza y añoranza por una figura que había perdido sin siquiera conocerla realmente. Las piezas finalmente encajaron. Esa mujer, la que vivió en la cabaña en el bosque, era la misma que había dejado a Elena en la puerta del orfanato. Siendo solo un bebé, ella sabía que iba a morir, pensó Elena, sintiendo el peso de aquel sacrificio. Al debilitarse y envejecer de un día para otro, había tomado la decisión más difícil, dejar a su hija en el orfanato para salvarla, para asegurarse de que tuviera una oportunidad de vivir, lejos del peligro que ella misma no podría evitar. Elena se dejó caer sobre la cama, aferrando el documento contra su pecho. Un nudo se formó en su garganta mientras intentaba procesar la verdad que acababa de descubrir. Su madre había sacrificado todo, incluso el consuelo de tenerla cerca, para darle una oportunidad de vivir. Me dejo en ese orfanato para salvarme, pensó Elena, y aunque quería llorar, las lágrimas no llegaban. Sabía que debía ser fuerte, que ahora más que nunca debía honrar el sacrificio de su madre y el legado de su pueblo. Toda mi vida he estado buscando respuestas. Y ahora que las tengo, el vacío al descubrir esto parece más grande. Siempre pensé que mis padres biológicos me habían abandonado porque no me amaban. Pero no fue así. Cerró los ojos y recordó aquellos días en la cabaña, junto a los niños que escaparon del orfanato con ella. Niños que ahora consideraba sus hermanos. Habían huido juntos, buscando un lugar donde sentirse seguros. Y sin saberlo, habían encontrado refugio en la casa que una vez perteneció a su madre. Esa cabaña era de ella. Ella vivió allí, pensó Elena, y el descubrimiento la dejó sin aliento. Sin saberlo, regresé al hogar que mi madre había dejado atrás. La ironía era sorprendente. Había escapado del orfanato, creyendo que estaba encontrando su propio refugio, solo para terminar en el mismo lugar que su madre había habitado antes de morir. La gente del pueblo la llamaba bruja. Pero, aún así, ella ayudó a muchos antes de morir. Pero nadie supo agradecerle. Era una mujer que había hecho todo lo posible para proteger a su hija, incluso si eso significaba dejarla. Elena sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Su madre había sido fuerte y valiente, una figura cuya historia solo ahora comenzaba a comprender. Agotada por el peso de los descubrimientos, Elena se dejó caer en la cama. Aún aferraba los documentos junto a ella, como si no quisiera soltarlos, como si temiera perder nuevamente esa conexión con su pasado. Poco a poco, sus pensamientos se desvanecieron mientras el cansancio la envolvía, llevándola a un sueño profundo. La tarde pasó sin que Elena se moviera. Su respiración era tranquila, pero su expresión reflejaba el eco de sus emociones. Incluso en sus sueños,
Alguien llamó a la puerta de su habitación. Pero Elena no lo escuchó. Siguió dormida, inmersa en su descanso. La puerta se abrió lentamente, y Noah entró con pasos silenciosos. Al verla durmiendo, se acercó a la cama con cuidado, sus ojos fijos en ella. El leve movimiento de su pecho al respirar. El modo en que se aferraba a los documentos. Todo le parecía cargado de una fragilidad que no solía ver en Elena. Con suavidad, se sentó a su lado en la cama. La observó durante unos segundos. Su rostro relajado mientras dormía. Y no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Con ternura, levantó una mano y acarició el cabello de Elena, moviendo con cuidado algunos mechones que caían sobre su rostro. Dio un pequeño suspiro. Su mente, regresando a los pensamientos que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Parece que ya te has enterado, pensó Noah, con una mezcla de alivio y melancolía. Noah siempre había sospechado que Elena pertenecía al pueblo de Babde, ese legendario clan de mujeres con dones especiales. La certeza comenzó a formarse en su mente el día que ella le salvó la vida en la cueva, transfiriendo sus heridas a su propio cuerpo. Era un acto que coincidía con los antiguos relatos que había leído sobre las brujas de Babde. Desde pequeño, Noah había pasado gran parte de su vida en el castillo, aislado, refugiándose en el estudio y en la lectura. Había aprendido sobre aquel pequeño pueblo oculto en el bosque, donde las mujeres eran conocidas por sus poderes únicos, capacidades que el imperio veía con temor y desprecio. Las llamaban brujas, pero sus habilidades eran mucho más que supersticiones. Eran dones raros y extraordinarios, profundamente ligados a la naturaleza. Noah no tenía pruebas concretas, pero las piezas encajaban demasiado bien. Desde que Elena había mostrado aquella habilidad en la cueva, sus sospechas sobre su origen se habían vuelto cada vez más claras. Sin embargo, no se había atrevido a hablar de ello. No quería arriesgarse a confundirla más, ni a herirla con conjeturas que pudieran resultar erróneas. Prefería esperar, dejando que ella descubriera la verdad a su propio ritmo, sin añadirle el peso de sus propias suposiciones. Elena se movió ligeramente en la cama, su sueño comenzando a desvanecerse al sentir el toque suave de la mano de Noah sobre su mejilla. Abrió los ojos lentamente, encontrando la mirada cálida de él, que la observaba con ternura. «Noah», murmuró, su voz aún adormilada. «¿Qué haces aquí?» Noah sonrió, dejando que su mano se deslizara con suavidad hasta apartar un mechón de cabello del rostro de Elena. «Vine a verte y asegurarme de que estabas bien», respondió con tranquilidad, su voz suave llenando el silencio de la habitación. Luego, sin soltar la mirada, continuó. «También quería avisarte que en 2 días debemos partir para participar en la competencia de caza del imperio. Habrá varios nobles allí, y debo asistir junto al duque». Elena parpadeó, tratando de despejarse del todo mientras asimilaba las palabras de Noah. Había oído hablar de esa competencia antes. Un evento anual en el que participaban muchos nobles. Una ocasión para demostrar habilidades y forjar conexiones. Se incorporó ligeramente en la cama, mirando a Noah con curiosidad. ¿Una competencia de caza?, preguntó, ajustando su postura para estar más cómoda. «Entonces, ¿tú vas a participar?». Noah asintió, con una expresión que mezclaba seriedad y calma.
Sí, es importante. No solo es una tradición, sino una oportunidad para fortalecer lazos con otras casas nobles. Y aunque no me guste mucho, es necesario. Elena asintió lentamente, recordando algo que había escuchado sobre esas competencias. Las señoritas solían entregar cintas o pañuelos bordados a sus parejas o seres queridos, como símbolo de apoyo y buena suerte. Pensó en esa costumbre, y una pequeña sonrisa asomó a sus labios. ¿Qué podría darle a Noah?, se preguntó, mientras una idea se formaba en su mente. Una cinta morada, que se asimilara al color de su cabello. Pensó. Algo elegante, pero discreto, que pudiera llevar consigo durante el evento. Imaginó una cinta con el nombre de ambos bordado con cuidado. Un símbolo que representara la conexión que compartían y que pudiera acompañarlo durante la competencia. La idea la llenó de una calidez inesperada, y la determinación creció en su interior. Noah, ¿estarás bien si voy a verte competir?, preguntó, con un tono casual, pero curioso, mientras sus pensamientos seguían girando en torno a su idea. Noah la miró con sorpresa, pero su expresión se suavizó al ver la sinceridad en sus ojos. Por supuesto. Elena. Me sentiría muy feliz si estuvieras allí, respondió, sin poder evitar que una sonrisa apareciera en sus labios. Aunque sus palabras eran simples, había algo más profundo en ellas. Una especie de alivio al saber que ella deseaba estar a su lado, incluso en momentos que él consideraba complicados. Elena asintió, con una pequeña sonrisa que ocultaba la emoción que sentía por dentro. Ya sabía lo que debía hacer. En cuanto tuviera un momento libre, se aseguraría de comenzar a preparar esa cinta. Algo que pudiera entregarle a Noah antes de que partieran para la competencia. Será morada, y tendrá nuestros nombres juntos. Como una promesa, pensó, sintiendo que ese pequeño gesto era mucho más que un simple adorno. Noah notó el brillo en los ojos de Elena, y su corazón se llenó de calidez. Se acercó un poco más y le sonrió. Es tarde. Elena. Deberías descansar, dijo suavemente. Voy a pedirle a una sirvienta que te traiga algo ligero para comer, y que prepare un baño relajante para ti. Así podrás dormir tranquila esta noche. Elena asintió, agradecida por el cuidado de Noah, mientras se la observaba con una expresión que mezclaba ternura y preocupación. Aunque trataba de ocultarlo, Noah aún sentía el peso de la angustia que había vivido durante esos días en los que Elena había estado inconsciente tras desmayarse en el banquete del palacio. El miedo que sintió al ver que no despertaba. La impotencia de no poder hacer nada por ella. Seguían latentes en su mente, recordándole cuán frágil podía ser la vida. Se inclinó hacia ella, y con un gesto lleno de cariño, le dio un tierno beso en la frente. Sus labios se posaron suavemente sobre su piel, como si con ese contacto pudiera transmitirle toda la calidez y protección que sentía hacia ella. Descansa bien, Elena, susurró, antes de apartarse lentamente y dirigirse hacia la puerta. Elena lo observó salir, sintiendo una mezcla de tranquilidad y seguridad. Sabía que Noah siempre estaba a su lado, velando por ella, y eso le daba la paz que tanto necesitaba. Poco después de que Noah se marchara, una sirvienta tocó a la puerta y entró con una bandeja de comida. Colocó la bandeja sobre una pequeña mesa junto a la cama de Elena.
que contenía una selección de frutas frescas, un poco de pan suave y una sopa ligera, perfecta para antes de dormir. Su Alteza ha pedido que le trajera algo ligero para comer. Señorita Elena, dijo la sirvienta con una reverencia, su tono respetuoso y atento. Gracias, respondió Elena, sonriendo mientras tomaba un trozo de fruta y comenzaba a comer. La sirvienta, después de asegurarse de que Elena se sentía cómoda, se dirigió al baño para prepararlo. Poco después, el aroma de esencias relajantes y pétalos frescos llenó la habitación. La sirvienta había dispuesto el agua con cuidado, añadiendo pétalos de flores y aceites aromáticos que flotaban en la superficie, creando un ambiente de serenidad. El baño está listo, señorita Elena, anunció la sirvienta con una leve sonrisa. Espero que pueda descansar bien esta noche. Elena agradeció con un suave asentimiento. Se acercó al baño, sintiendo cómo la calidez del agua y el aroma dulce de las esencias la envolvían, aliviando las tensiones de su cuerpo y su mente. Mientras se sumergía en el agua, se permitió cerrar los ojos y dejar que sus pensamientos se desvanecieran, al menos por un momento. Era una noche que necesitaba calma, después de todo lo que había descubierto y procesado ese día. Al salir de la bañera, Elena se envolvió en una suave toalla y se dirigió hacia su cama. Pero antes de acostarse, un pensamiento cruzó su mente. Giró hacia la sirvienta, que aún estaba en la habitación. ¿Podrías traerme una hoja de papel, una pluma y el tintero?, pidió Elena con amabilidad. Me gustaría escribir una carta antes de dormir. Por supuesto, señorita Elena, respondió la sirvienta con una reverencia antes de salir para cumplir con su pedido. Mientras esperaba, Elena se cambió a su camisón de dormir, disfrutando de la suavidad del tejido contra su piel. Minutos después, la sirvienta regresó y dispuso el papel, la pluma y el tintero sobre el escritorio con cuidado. Todo está listo, señorita, anunció la sirvienta antes de retirarse en silencio, dejándola a solas. Si quieren conocer más sobre esta increíble novela que he escrito para ustedes, los invito a que visiten el link en la descripción. Allí encontrarán más de mis historias. No olviden suscribirse, darle me gusta y dejar un comentario. Con su apoyo seguiré creando más contenido que espero disfruten. Muchas gracias por estar aquí.